Hola, ¿cómo están? Este es el primer video de apoyo para mis estudiantes a sus exposiciones en el curso de cálculo integral para ingeniería agropecuaria. Entonces, este diseño de exposición, estamos utilizando inteligencia artificial para mostrar el uso de Python en los cuadernos Jupyter para ayudar a adquirir el concepto de área bajo la curva con integral definida a los estudiantes de ciencias agrarias. Entonces el título sugerido hasta ahora es Aplicación de Python y Jupyter Notebook en la enseñanza del cálculo integral para estudiantes de ingeniería agropecuaria. El tema de área bajo la curva y sus implicaciones en estadística a ciencias agrarias. Entonces los objetivos serían introducir el concepto de área bajo la curva como una aplicación de la integral definida en problemas agropecuarios y enseñar el uso de Python y Jupyter Notebook para calcular y visualizar áreas bajo curvas y conectar el cálculo integral con aplicaciones prácticas en estadísticas agrarias como estimaciones de rendimiento de cultivos y análisis de distribución de recursos. Entonces, con esto pues, vamos como un primer paso a siempre vincular estos cursos. Aquí también en nuestra universidad para la aplicación a ciencias agrarias. Bueno, entonces, la estructura de la exposición será una introducción sobre la importancia del cálculo integral de ciencias agrarias, la estimación de áreas de parcelas agrícolas, el cálculo de volúmenes de agua acumulada en cuencas y el análisis de probabilidades en estadística con la curva de distribución normal y beneficios de usar Python y Jupyter Notebook, automatización de cálculos, visualización interactiva de funciones y áreas y facilitación de la experimentación y la comprensión. Entonces, mostrar eso en esta parte de la exposición de manera rápida, en 5 minutos ojalá. Luego los fundamentos teóricos en 10 minutos, donde se presenta el concepto de integral definida, relación con el área bajo la curva de una función f en el intervalo AB y la interpretación geométrica y sus aplicaciones prácticas. Importancia de la discretización, conexión con aproximaciones numéricas, la regla de Riemann y la regla del trapecio, que son formas de hallar integrales definidas por métodos numéricos. Entonces aquí nos va a ayudar en eso también ChatGPT y mostraremos entonces que la implementación de la práctica en Python de duración de 20 minutos y es mostrar cómo abrir Jupyter Notebook y cargar las bibliotecas necesarias. En este caso entonces mostrar cómo uno importa NumPy, Matplotlib y SciPy.integrate con la función quad para integración numérica. Entonces, cómo ella nos puede, cómo podemos ayudarnos a utilizar Python para las librerías que nos van a ayudar en cálculo integral. En este caso, NumPy, Matplotlib para NumPy para los cálculos numéricos, Matplotlib para la visualización y SciPy.integrate para hacer integración numérica. Bueno, entonces esta es de las primeras que queremos. Luego el cálculo de áreas con Python. Entonces, trabajaremos la definición de una función en Python como x al cuadrado más 3. Entonces aquí vamos a mostrar cómo definir funciones del cálculo como funciones de usuario de Python. Funciones del cálculo integral como funciones de usuario del lenguaje Python. Entonces, como estas funciones, cómo se implementa pues acá esas funciones con este lenguaje, con esta tecnología. Entonces acá nos muestra que con la sentencia def y dándole nombre a la función, entre paréntesis la variable independiente, y retornamos en este caso el cuadrado, x cuadrado más 3. Entonces acá es donde le damos la definición de la función, en este caso una función cuadrática. Una función cuadrática, bueno, y en este caso simétrica con respecto al eje Y. Pues aquí ya cómo se define y cómo se evalúa. Entonces aquí poner, bueno, entonces aquí cómo se evalúa y es simplemente evaluando como se hace en los libros
que es con la notación fd2, por ejemplo. En este caso, control enter y te da que fd2, el valor en 2 de esta función es 7. Y el uso de quad para cálculo de integrales. Entonces aquí vamos a mostrar que, bueno, pues con esta librería, bueno, pues acá nos dice que utilizamos la función quad, le damos la función y el intervalo de integración y él nos da el área bajo la curva. Entonces, aquí lo vamos a poner como después de definir una función, ya podemos utilizar, hallar el área bajo la curva, simplemente evaluando la función quad y dando los límites de integración. Entonces miren que acá quad no está definido, entonces le decimos, bueno, pero es que hay que importarlo. Entonces, hay que decirle que, como hemos dicho antes, con from, aquí con la sentencia from SciPy, bueno, en este caso SciPy, punto integrate, del módulo integrate, importamos la función quad para integración numérica. Y ya ahora sí, mira que nos da el área bajo la curva y nos lo dice es de 8.68. El área bajo la curva es de 8.68. Aquí le podemos poner unidades de longitud al cuadrado. Entonces, unidades de longitud al cuadrado. Entonces, que le podamos poner mensaje al resultado que obtenemos. Y la visualización, entonces también ver que podemos ver calcular esas áreas y visualizarlas gracias a estas herramientas de Python. Entonces, bueno, pues acá la vamos a visualizar utilizando NumPy y Matplotlib. Entonces, en este caso, bueno, pues con linspace creamos una partición del intervalo 0,2 de integración. Luego esa partición la vamos a llamar X, luego hallamos un arreglo Y evaluando la función en X, en ese arreglo X, luego llamamos a la función plot de matplotlib evaluada en X sin Y y una etiqueta que sea el nombre de la función, que en este caso es X2 más 3, en lenguaje LaTeX. Y luego llamar a la función fillBetween de matplotlib para rellenar la región bajo la curva, legend para que nos ponga la leyenda de la función, y el título del gráfico, label al eje horizontal o etiqueta al eje horizontal y etiqueta al eje vertical con f de x, y la función show para que muestre el gráfico, y también agregar siempre el guardar estos gráficos con plt.savefig y el nombre del archivo, en este caso este sería una F1, F1.jpg, ahí ya queda, entonces .jpg, así, sí, y aquí queda ya y este ya lo quitamos de acá, entonces, y vemos que efectivamente nos da esa visualización, que nos dice que NP no está importado. Bueno, pues aquí importamos import numpy as np, y como vamos a utilizar matplotlib, entonces import matplotlib .pyplot as plt, y ya con eso él me grafica. Entonces así ya tengo el área, la región bajo la curva, vean acá, muy sencillita, muy bacana, esa área que acabamos de calcular, pues poderla visualizar, y que fue de 8.66 unidades al cuadrado, y su aplicación en ciencias agrarias, bueno, pues estimar el área de una parcela con bordes curvilíneos representados por una función, definir límites de integración según las coordenadas de los bordes y calcular el área con Python. Pues aquí ya es como más orientado a el área de regiones que tenga que ver con ciencias agrarias, en este caso parcelas con bordes curvilíneos representados por una función f de x.
definir límites de integración según las coordenadas de los bordes y calcular el área con Python, y analizar la distribución de agua acumulada en el tiempo a través de una función f de t. La distribución de agua acumulada en el tiempo a través de una función f de t y la visualización del área bajo la curva como volumen acumulado. Este también, para que los estudiantes, bueno, pues vean una aplicación a la distribución de agua acumulada en el tiempo en alguna parte en ciencias agrarias, y la visualización del área bajo la curva, que va a ser un volumen acumulado de agua, el volumen acumulado de agua. Entonces el área bajo la curva será un volumen, y así podemos interpretar esos resultados dentro de ciencias agrarias. Entonces, como para hacer eso, entonces eso va a ser en el desarrollo de esta exposición. Y actividad interactiva para los estudiantes. Entonces, dividir a los estudiantes en equipos y plantear el siguiente ejercicio. En una parcela de cultivo, la productividad en plantas por metro cuadrado está dada por esta función. Calcular el área bajo la curva en el intervalo 1, 4 para estimar la producción total. Entonces, así la integral, el área bajo la curva va a ser va a significar una producción. Pedirle la implementación con Jupyter Notebook. Entonces eso lo vamos a implementando con el mismo código que ya tenemos antes, que nos permita calcular esa integral y visualizar esa área, y así que adquiera más significado para los estudiantes. Y ya para la conclusión, resumir los conceptos claves: área bajo la curva como herramienta de análisis, potencial de Python para automatizar cálculos, enfatizar la importancia de combinar herramientas matemáticas y tecnológicas en la resolución de problemas reales en ciencias agrarias, y presentar materiales adicionales como cuadernos de ejemplo en GitHub y tutoriales en YouTube. Y los recursos necesarios son computadoras con Jupyter Notebook instalado, materiales impresos o digitales, con guías de Python y proyector para la presentación interactiva. Y en la evaluación de aprendizaje, reporte de resultados y gráficas generadas por los estudiantes en sus notebooks, preguntas reflexivas sobre el uso de integrales en problemas agropecuarios. Y bueno, entonces, ya para desarrollar este material, lo haremos ya en el siguiente video. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, estamos pensando, entonces, una forma de mostrar efectivamente cómo se utiliza esos cuadernos Júpiter para ciencias agrarias, de tal manera que les ayude para lo que requieren ellos de cálculo integral en un curso de estadística para ciencias agrarias. Muchas gracias.